capítulo 7 dentro de la teología propiamente, capítulo 7 en general, y dentro de la teología propiamente, la doctrina de Dios, es la lección o el número 4, donde hoy vamos a estar hablando de la providencia de Dios. Vamos a comenzar directamente, ubicándonos dentro del mapa, ¿verdad? Vamos a entrar directamente dentro del contenido. La primera cuestión es responder a la pregunta de ¿qué es o qué quiere decir la providencia de Dios? Bueno, esta pregunta nos la vamos a responder de esta forma. Dios usa su soberanía para cumplir con sus propósitos, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente lo que quiere decir la palabra soberanía y cómo se experimenta en el campo, ya entendemos que la soberanía es el poder absoluto de Dios, pero además Él lo que hace es dirigir la soberanía, su soberanía, para cumplir con sus propósitos. Y eso, así es como nosotros entendemos la providencia. Es una definición, sobre todo, que mantiene un escritor muy reconocido que es John Piper. Tiene un libro, no sé si son unas 800 páginas, solo de este tema. Así que a quien le interese mucho este tema puede ir a ese libro y 800 páginas va a encontrar todo el contenido habido y por haber. No funciona ahora. Pues yo te voy diciendo y tú le vas dando, ¿vale? No hace falta que lo veas. Tú simplemente dale al... Sí. Muy bien. En primer lugar, dentro de qué es la providencia, entendemos que lo vamos a ir explicando. Podemos hablar de preservación. Es decir, Dios mantiene en existencia a toda la creación. Es decir, Dios utiliza su soberanía y dentro de su propósito y su poder, Dios preserva toda la creación. Hebreos 1.3 es un versículo que lo explica muy bien, donde dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero esta soberanía también se ve a través de la palabra concurrencia. Estamos haciendo un poquito de resumen del libro, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios coopera con la creación, con nosotros, y la gobierna hacia su voluntad. Es decir, no es un Dios que se mantiene al margen, sino que además se involucra juntamente con ella. Por ejemplo, con la naturaleza, a través de acontecimientos causados por Él o por las criaturas, asuntos de las naciones, a través en nuestra vida, incluso a través también del mal. Es decir, Dios utiliza cualquier circunstancia y trabaja dentro de todos estos aspectos. Pero eso no quiere decir que nuestras acciones no importen. Es decir, nuestras acciones tienen importancia. A pesar de la soberanía absoluta de Dios, Dios nos ha dado importancia para que lo que nosotros hagamos o digamos tenga valor. Así que bueno, la providencia de Dios, nos quedamos con la primera definición, es que Dios tiene poder y capacidad y cumple sus propósitos en todos estos aspectos. Es decir, Dios tiene el poder para manejar naturaleza, circunstancias, incluso utilizar a personas, como vemos a través de la escritura de la palabra, como Dios inspira a personas para escribir. Dios maneja el mundo y los asuntos de las naciones hasta el punto de hacer que unas vayan de un lado a otro y, por supuesto, nuestra vida. Ahí está la pregunta que nos hacemos. ¿Existe el libre albedrío? ¿Somos libres? ¿No somos libres? ¿Hasta qué punto lo somos? Pues eso es un problema que muchos teólogos están intentando solucionar y ponerse de acuerdo. Bien, segundo punto, vamos a ir un poco ágiles para que no se haga esto muy pesado. Tenemos el gobierno de Dios, o entendemos la providencia como el gobierno de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. Y tenemos que entender que nosotros en nuestra vida tenemos un Dios soberano, como dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, esto es la soberanía de Dios. Todo pasa por Él, todo va por Él.
Y esto nos tiene que hacer descansar, porque si Dios maneja todas las circunstancias, entonces quiere decir que no hay nada que se escape. Y esto es una respuesta para nuestra vida. Dios gobierna a través de su poder. Efesios 3, del 20 al 21. ¿Qué es lo que hace? Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en las iglesias de Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Esta es la respuesta. ¿Cómo funciona la providencia? A través de la soberanía, pero a través del poder que Dios tiene. En tercer lugar, todo esto no puede pasar y ser una bendición si no tuviésemos un Dios que es bueno y sabio. Porque Dios puede hacerlo todo a través de todo su poder, pero además es que Dios lo hace todo con su bondad y su sabiduría. Por lo que podemos estar tranquilos de que Dios va a ejercer su providencia siempre para lo mejor. Esto ya lo vimos en teología cuando estuvimos hablando de todo esto. Esta es la respuesta que nosotros tenemos. Me he copiado el mismo versículo, me he equivocado, así que luego en casa podéis buscar Romanos 11, del 20 al 21, y ahí veréis qué es lo que quiere decir. Aquí me ha salido duplicado. Por lo que, vale, Dios tiene todo el poder y toda la capacidad. ¿Pero qué quiere decir la providencia? Que todo esto funciona hacia el punto 3, que es que Dios tiene un propósito para mi vida. Todo el poder, la voluntad de Dios y su bondad, todo lo deposita hacia una meta para mí. Dios quiere algo. Efesios 1, del 9 al 11, lo explica de esta forma. Y es muy importante, de hecho he remarcado algunas palabras. Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Lo entendemos? Es decir, voluntad, propósito y algo establecido de antemano en Cristo. No se escapa nada de esto. Incluso antes de la fundación del mundo, Dios ya tiene un propósito para, versículo 10, llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es un texto que es muy claro, ¿verdad? Dios tiene voluntad, Dios tiene propósito, Dios lo hace cumplir en nuestra vida. Y dentro de ese gran propósito, el punto central es Cristo para nosotros. Por lo que entendemos que hay un gran propósito que se va a cumplir sí o sí, nos guste o no nos guste. Lo que nosotros tenemos que pensar es cuál es mi grado de implicación en ese propósito. ¿Cómo lo podemos ver en la palabra? Con dos ejemplos, Génesis 45:5 y 50:20. Todos recordamos estos dos textos, ahí están escritos los dos. El primero, palabras de José: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Providencia de Dios. 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué actores forman parte de esta gran obra? Una sequía. Es decir, venía una sequía, venía un tiempo donde iba a haber falta de comida, iba a venir hambre. Y fue el tiempo en el que todo se reunió. Él recibe los sueños, en una edad en la que podía también realizar todo esto. Sus hermanos hacen cosas malas, él ve las cosas malas, ellos le venden, va a Potifar, va a la cárcel, el copero y el panadero, va otra vez a la corte y le da la respuesta a los sueños que el faraón estaba teniendo por otro sitio.
Todo esto se une para esta respuesta. Como hemos dicho antes, Dios obra y maneja todas las circunstancias, hasta lo que ocurre ambientalmente. Todo es capaz de manejarlo para llegar a su propósito. Y todo parece coincidencia. ¿Cuántas coincidencias se juntan con esto, no? No son coincidencias, es la absoluta soberanía de Dios. José, como lo entendió, dijo: hermanos, no os preocupéis, porque todo es plan de Dios. Y Dios incluso ha permitido el mal, ha utilizado el mal para llegar a su propósito. Que esto es algo que es difícil de entender y que se puede luego matizar mucho. Pero dentro del plan de Dios también pasa el qué, que sus hermanos lo vendiesen como un esclavo. Y eso no está bien, y eso está mal. Y mintieron a su padre, y su padre destrozado, pensando que su hijo favorito ha muerto. Pero Dios utiliza todo ese mal incluso para hacer el bien. Éxodo 4:21. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que luego repite un montón de veces, por eso he puesto ahí el etcétera, porque no me apetecía poner más citas. Pero yo endureceré su corazón, está hablando del faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Hasta ese punto la palabra de Dios dice que Dios obra. Luego después sí, dice que el faraón endurece su corazón, pero antes la primera aparición es esta: Dios endureciendo el corazón del faraón. Dios tiene ese poder y Dios lo utiliza. ¡Ay, qué mal! ¿Cómo Dios puede hacer esto que es malo? Dios a veces utiliza estas circunstancias para cumplir con sus propósitos. No vamos a entrar en el motivo por el que ocurrió todo esto, sino que vamos a avanzar. Romanos capítulo 9, del 17 al 18. Capítulo 9, del 17 al 18. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto es lo que dice Éxodo 9, 16. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Es decir, Pablo en Romanos está trayendo y está hablando del Éxodo, como hacemos nosotros ahora, y me gusta mucho cuando esto ocurre, está utilizando esta misma idea para explicar esto mismo. Pablo está explicándoles cómo Dios está obrando. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Esto es providencia y soberanía de Dios. Así que al igual que Pablo hace, nosotros también utilizamos el libro de Éxodo y al faraón para explicarlo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que desde el comienzo todo estaba preparado en Cristo. Desde el comienzo, ahí lo vemos. Todo preparado, ese es el gran propósito. Y todas las circunstancias que han surgido a lo largo han servido para que viniese Jesús el Cristo. Todo. Así que las casualidades no existen. Dios maneja los momentos y los tiempos, y de esto ya hablamos hace no mucho, de por qué ahora el Mesías, hablamos en Navidad. ¿Por qué tiene que llegar en este tiempo? Dios maneja todas las circunstancias y las prepara por ello. Hechos 2:23. Ahí está. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Jesús murió en la cruz porque formaba parte del plan de Dios. Y repito, vosotros lo matasteis clavándolos en la cruz. Algo malo, sí, pero necesario. Es decir, Dios otra vez, incluso utilizando circunstancias y momentos complicados y difíciles, malos, para cumplir con su gran propósito. Por lo que tenemos que cambiar nuestro chip de lo que es malo y de lo que no es malo, y entender que hay incluso propósitos por encima de todo esto.
pero entendemos esto, propósito y previo conocimiento de Dios, que lo utiliza todo para cumplir con lo que Él quiere. Así que la providencia de Dios pasa también por aquí. Y vamos a ver otro versículo más, 1 Timoteo 2, del 4 al 7. ¿Cuál es el propósito de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Esto es el propósito de Dios. Por lo tanto, Dios en su providencia va a intentar unir todas las cosas para que eso se cumpla. Y Dios levanta a la iglesia, levanta a los obreros, levanta a los discípulos para cumplir con ese propósito. Y Dios nos otorga el poder para que, aun siendo nosotros torpes, como hoy hemos estado hablando, podamos alcanzar ese propósito. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Y entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Cómo lo unimos todo? Que dentro del propósito de Dios, versículo 4, lo que Él quiere, lo veis en negrita, ¿qué es lo que Dios hace? Constituye a Pablo como apóstol y predicador. Es decir, Dios tiene un propósito y Dios obra para ese propósito. Lo podemos hacer en primera persona. Dios quiere hacer la evangelización de Parla y para ello nos levanta a nosotros para poder predicar. ¿Qué es lo que queda? Que yo lo cumpla y que yo lo haga. Eso es lo que queda, nuestra parte y, como hemos dicho al principio, nuestra responsabilidad. Vamos a personalizarlo un poquito más. Dios tiene un propósito en mi vida. Filipenses 4:19. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Dificultades? Sí. Pero mi Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que en Cristo, vamos hacia atrás, tengo las gloriosas riquezas, ¿vale?, que son las que yo necesito para hacer lo que Dios quiere. Dios me las va a entregar. ¿Cuál es el propósito de Dios? No simplemente hacerme rico, como muchos piensan, la teología de la prosperidad, o alcanzar o ser. No. Dios tiene ese propósito en mi vida de que yo voy a necesitar cosas y me las va a dar. ¿Para qué? Vamos a seguir viendo. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Fijaos qué tranquilidad. En Él vivimos, nos movemos y somos. Avanzamos un poquito más, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Hay un propósito de Dios en mi vida y la providencia de Dios nos lleva ¿a qué? A que todos a través del Espíritu Santo tengamos primero ese mismo don y después maneras de servir. Pero maneras de servir ¿a quién? Por un mismo Señor. Así que teniendo diversas maneras, diversas funciones, todos vamos al mismo propósito. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los dones, las maneras de servir o las funciones que yo tengo que desempeñar? Dentro del gran dibujo de la evangelización del mundo, ¿cuál es mi lugar concreto? Dentro de una empresa, ¿cuál es mi función? ¿En qué trabajo yo? O como mis hijos, dentro del hogar, ¿cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Dentro de la evangelización del mundo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dentro de la iglesia, aposento alto, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cómo yo voy a servir a la iglesia? ¿Cuál va a ser la forma en la que yo voy a apoyar para hacer la evangelización del mundo?
Todos tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, coincidiremos en algunas, en otras no, pero al final, ¿qué es lo que importa? Un mismo espíritu, un mismo propósito que Dios tiene para nosotros. Por supuesto, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que nos levantemos como testigos para hacer la obra de la evangelización del mundo. Y tendremos que hacer esta obra. Otra vez lo podemos personalizar. Seremos testigos ¿dónde? En Parla, en Madrid, en España y hasta toda Latinoamérica y todo el mundo. Digo Latinoamérica por el que compartimos el idioma, no por ningún otro motivo. Así que compartiendo el mismo idioma tenemos también ese campo tan importante. Y finalmente, hasta todas las naciones. ¿Qué más? Pues nos queda un versículo más, Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Providencia. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y lo va a cumplir formándonos y ayudándonos a conseguir esto. Repito, lo que comenzó Dios lo va a ir perfeccionando y a través de la obra del Espíritu Santo iremos creciendo, enraizando en el Evangelio, sanando y alcanzando esa gran meta para nuestra vida. Así que la pregunta, hoy la cuestión del principio, la volvemos a traer aquí. Y es, ¿mis actos importan? Sí, mis actos importan. Es decir, yo tengo una responsabilidad. Viene un poquito a colación del mensaje de hoy. ¿Cuál es el principio de todo esto? Lo ordenamos. Dios obra mediante actos humanos. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido trabajar de esta forma. El principio que es que mis actos importan porque Dios nos utiliza. Por lo tanto, Dios obrando mediante actos humanos, Dios trae resultados a través de las personas. Por otro lado, ¿cuál es el segundo principio? Que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables. ¿Qué arma vamos a utilizar? Acerco más. La oración es un arma necesaria, porque si mis actos importan, yo tengo que obrar consecuentemente. Y Dios me ha dado un arma, que es la oración, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, porque es necesario que oremos. Por lo que dentro de mi responsabilidad, yo tengo que ser una persona de oración. Dicho de otra forma, tiempo de oración que pierdo es un tiempo de oración que se va a la basura. La formación es imprescindible, porque si mis actos importan, entonces tengo que obrar de la mejor forma posible. No es legalismo, no es que tengamos que ser perfectos, es que tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad. Y no es que tengamos que hacer como dicen a Pablo, es que tú no hablas elocuentemente como un filósofo, como un maestro, no. Yo simplemente voy a predicar el Evangelio. Y lo haré sencillamente o torpe, pero predicaré el Evangelio. 1 Corintios 3, del 1 al 3, el capítulo después de lo que hemos leído esta mañana, dice: hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces ahora, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tendremos que ir tomando leche espiritual hasta que podamos aprender y podamos tomar alimento sólido. Es decir, habla de la preparación, habla de entender, habla de aplicar, habla de experimentar el mensaje del Evangelio. Así de fácil.
no es que tengamos que establecer niveles entre nosotros, simplemente entender que tenemos que crecer dentro del Evangelio, escuchar, aplicar y experimentar el mensaje. Y, por último, no hay cabida para el inmovilismo, o para la pereza, o para lo que queráis decir. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo que todo lo que hagamos no cae en saco roto. Toda obra, pequeña o grande, tiene una repercusión. Pero quedémonos con la primera parte, firmes y constantes, siempre firmes y constantes. ¿Que me caigo? Pues te levantas rápido, pero firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El mismo texto te lo explica perfectamente, por lo que, como mis actos importan, la falta de mis actos también importa. Ya no solamente que lo haga bien, sino que a veces el no hacerlo también es un problema. Omitir también es un problema. Por lo que vamos a aprovechar el tiempo, estando firmes y constantes, para hacer la obra del Señor, entendiendo que Dios tiene todo el poder, tiene un propósito y lo va a cumplir. Y yo levanto la mano y digo, Señor, yo quiero formar parte de Él. Yo quiero estar ahí dentro. Con temor, con temblor, con debilidad como Pablo. Sí, vale, no pasa nada, pero quiero estar. Y quiero ver y experimentar que cuando el mensaje se predica, las obras del Espíritu Santo que obran con poder tienen resultado en el campo. Y la gente va a aceptar a Cristo no por mi capacidad y por quien yo soy, sino porque Dios obra, solamente a través de la predicación del Evangelio. Haciendo un poco de fórum de esta mañana. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que, entendiendo qué es la providencia, podáis, primero, descansar en ella y, segundo, tener confianza para hacer la obra. Descansamos en la providencia y entendemos que es la comisión de Dios para nuestra vida.